Otro de los dispositivos que estaremos analizando será el intercambiador de calor, que es uno de los que se estarán profundizando a fondo en la materia que llevarán, que es pues transferencia de calor, o que lleva nombres también como fenómenos de transporte, ¿no? Ya dependerá la retícula de cada carrera. El intercambiador de calor es un dispositivo de dos corrientes de fluido en movimiento que intercambian calor sin que ocurra mezclado entre los dos fluidos, ¿no? Normalmente la forma más simple de este intercambiador de calor sería la que ilustra el diagrama, donde es un tubo con una coraza, sería la coraza, o una especie de chaqueta, donde por un lado puede entrar un fluido frío y por el otro lado un fluido caliente, donde debido a la diferencia de temperaturas habrá un intercambio de calor entre, entre una corriente y otra, ¿no? Esto depende, obviamente, que del delta T no necesariamente tiene que estar un fluido frío aquí, sino puede ser el fluido caliente o de mayor temperatura y por aquí entrar el líquido de menor temperatura o el fluido de menor temperatura, ¿no? Eh, Hay que recordar que nunca hay mezclado entre ninguno de los fluidos, ¿no? Estas fronteras fijas, nunca va a haber mezclado entre los dos. Este sería el ejemplo de un refrigerante, por ejemplo, que se utiliza para la destilación, donde por aquí va a entrar el vapor que se está destilando y por aquí entraría el refrigerante a una temperatura más baja para que acá ya ocurra el cambio de fase y pase al líquido y se obtenga el líquido, que sería el proceso de destilación, ¿no? Que sería la aplicación más simple, ¿no? Nosotros lo vamos a ver de esta manera para entender el proceso de intercambio de energía en el intercambiador, y ya en su materia de fenómenos de transporte o en alguna de las operaciones unitarias donde vean destilación, donde vean algún proceso de obtención de algún vapor sobrecalentado en una caldera, pues aumentará la complejidad, ¿no? De momento nosotros estaremos viendo la parte básica para que el fenómeno se entienda y ya no sea complicado entenderlo en las demás materias, ¿no? Ya llevemos pues una aplicación, un entendimiento de los conceptos mayor, ¿no? Un intercambiador de calor no necesariamente tiene que ser un tubo. Por ejemplo, aquí tenemos un intercambiador de calor conocido como de placa, ¿no? Este es uno de los que se utiliza normalmente para la pasteurización de la leche, donde por un lado va a entrar el fluido a temperatura baja y por otro lado entraría el fluido a temperatura alta, que en este caso el fluido frío sería la leche y el fluido a mayor temperatura sería un vapor sobrecalentado, ¿no? obtenido, obtenido de una caldera que también es un intercambiador de calor. Bueno, en este caso la transferencia de calor se eficientiza debido a que entre una placa y otra se forma una película de un espesor pequeño y en un área de contacto grande. Entonces, aunque nosotros no vemos esos aspectos, sino que se verán más adelante a través de la ley de Fick, que se encarga de estudiar la transferencia de calor, nosotros vamos a comentar que esto eficientiza el proceso de transferencia de calor al haber un área de contacto mucho más grande, ¿no? Y por lo tanto, pues las pasteurizaciones se pueden dar en segundos, ¿no? En el caso de la ultrapasteurización. Entonces, en la industria son muy utilizados los intercambiadores de calor. Todas las industrias de procesamiento de alimentos, las industrias de biológicos, en algún momento tendrán que utilizar algún intercambiador de calor, ¿no? Entonces, de nuevo,
estos equipos van a trabajar en, en estado estacionario, por lo tanto los flujos básicos serán iguales, ¿no? Aquí estamos introduciendo dos líneas, así que los flujos básicos de cada línea tienen que ser iguales, tanto la entrada como salida, para cumplir este aspecto, ¿no? Los intercambiadores de calor comúnmente no tienen nada que ver con interacciones de trabajo, así que el trabajo tiende a ser cero. Los cambios de energía cinética y energía potencial son insignificantes, ¿no? Entonces tenderán a cero para cada corriente. Obviamente que tenemos que dejar la tasa de transferencia de calor porque es el objetivo del intercambiador, ¿no? Entonces, normalmente para no tener pérdidas en la transferencia de calor hacia los alrededores, los intercambiadores de calor en la parte externa de la coraza se encuentran aislados, ¿no? De manera que tenemos que hacer dos precisiones dependiendo cómo hagamos el análisis, ¿no? Que eso vamos a continuación. Hay dos formas de analizar esto. Si nosotros vemos, parte gris sería el aislante, que prácticamente pues evita que exista una pérdida de calor hacia los alrededores, ¿no? Esto no sucede. ¿Dónde queremos que ocurra la transferencia de calor? Aquí, en esta parte queremos que ocurra la transferencia de calor entre un fluido y otro sin que exista contacto entre ellos. Entonces, dependiendo del análisis de estudio, nosotros podemos hacer dos balances en el intercambiador de calor. Balances de energía y obviamente pues los de masa, ¿no? Los de masa pues tienen que incluir que el flujo másico de entrada tenga que ser igual al flujo másico de salida en las dos líneas, ¿no? Comparado nada más entre entrada y salida de una línea, ¿no? Obviamente que estos dos flujos básicos no tienen que ser iguales, ¿no? No necesariamente iguales y por lo general no lo serán. Entonces, nosotros podemos hacer un balance de energía incluyendo a todo el intercambiador de calor, o nos puede interesar solamente alguna línea de las que se compone el intercambiador de calor, normalmente la línea interior. Cuando hacemos el balance de energía para todo el intercambiador, entonces de la ecuación de balance de energía, la Q va a ser cero. ¿Por qué? Porque el intercambiador en la parte exterior está aislado y por lo tanto no va a haber transferencia de calor. Si nosotros hacemos el balance a una sola línea, entonces tenemos que considerar que la transferencia de calor va a ser diferente de cero, porque es el objetivo del equipo, ¿no? Que exista transferencia de calor desde un fluido a otro. Muy bien. Entonces, si hacemos el balance para las dos líneas si hacemos para todo el intercambiador completo, vamos a llamar a uno la línea 1 y a la otro fluido la línea 2. Entonces, el balance de la ecuación de la primera ley para todo el intercambiador, pues cero, no tiene nada que ver con trabajo, las energías cinéticas y potenciales son cero, y entonces nosotros tendríamos esta ecuación como resultado, ¿no? El flujo másico por la diferencia de las entalpías. Sin embargo, cuando estamos considerando todo el intercambiador, tenemos que tener en cuenta que son dos líneas de alimentación. Entonces tenemos que tener el flujo másico de la línea de alimentación por las entalpías correspondientes a la línea 1, tanto la de entrada como la de salida, que sería H1 y H2. Estas corresponden a la línea 1, cosa que no debemos de perder de vista. Y tenemos el flujo másico de la línea 2, donde tenemos las entalpías correspondientes de entrada y de salida para la línea 2, ¿no? Entonces sería la ecuación que si nosotros reordenamos, pasamos para acá
este, la línea 1, bueno, pasamos para acá la línea 2, pues va a pasar negativa, ¿no? Pero para eliminar este negativo, lo que hacemos es multiplicarlo por cada una de las entalpías y al final las invertimos. Si nos damos cuenta, ahora están invertidas para poder eliminar este signo negativo, ¿no? Aquí vemos que es H2 menos H1, pero aquí es H1 menos H2. Hay que tener cuidado en esto cuando utilicemos esta ecuación. Esta ecuación, si mal no recuerdo, debe de estar en su formulario, o hay que hacer un formulario donde más o menos ustedes eh, especifiquen cada término para cada dispositivo e incluirla, ¿no? Sería recomendable porque muchas veces se equivocan en esto, ¿no? Muy bien, si hacemos el análisis para una sola línea, por ejemplo para la línea 1, pues entonces nosotros tendríamos que dejar la Q y por lo tanto la ecuación quedaría de esta manera. Entonces dependerá el análisis cuál nos convenga mejor. Nos iremos por el balance global, nos iremos por el balance individual de alguna de las líneas, ¿no? Vamos a ver ahora el problema. Nos dice, por un intercambiador de calor circulan 10 kilogramos por segundo. Le vamos a poner a la línea 1. Entonces este sería el flujo másico de la línea 1, ¿no? Al refrigerante le vamos a llamar línea 1, que sería el fluido que va a entrar a una presión 1 de la L1 y una temperatura 1 de la L1. Entonces va a salir a una presión 2 de la L1 y va a salir a una temperatura 2 de la L1. Van a intercambiar calor con una corriente de vapor de agua. Tenemos la L2 que entra a una presión 1 de L2 y a una temperatura 1 de la L2, ¿no? Ahora nos hace la pregunta si el vapor del agua sale del intercambiador de calor como vapor saturado. Quiere decir que esta es la fase 2 de la línea 2, que es a la salida y sale a una presión 2 de la línea 2, ¿no? Determine el flujo másico en kilogramos, ¿no? Entonces nos está pidiendo el flujo másico de la línea 2. Considerando el mismo cambio de estado, si el flujo del refrigerante se limita a 5 kilogramos, ahora en el inciso B, quiere decir que si reducimos el flujo del refrigerante, antes estaba a 10, ahora lo vamos a poner a 5. Además, el flujo másico del vapor sigue siendo el mismo, el que vamos a calcular. Determine la temperatura de salida del vapor de agua, obviamente, en grados centígrados, ¿no? Entonces vamos al Excel para poderlo responder, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a sacar los datos. Vamos a considerar la línea 1 va a ser el refrigerante, ¿no? Aquí es indistinto que cuál tomemos, mientras nosotros sepamos muy bien que los datos corresponden a quien deben, ¿no? Aquí es vapor de agua. Entonces vamos a poner aquí la fase 1. Obviamente que estos van a corresponder todos al refrigerante, ¿no? Para no estarle poniendo línea 1 y todos. Entonces la fase 1 a la que entra el refrigerante no la sabemos, pero sabemos la presión 1, ¿no? Que serían
que serían 10 bares. Esa sería la temperatura 1, que nos darían 38 grados. Y va a salir a una fase 2, tampoco la conocemos, a una presión 1 de 9 bares. 9 bares. La temperatura 2 de 80, ¿no? Obviamente el refrigerante aumenta su temperatura porque es el que entra con menor temperatura. Y debido al nombre, pues es el objetivo, ¿no? Va a absorber energía del vapor. Entonces va a intercambiar calor con el vapor de agua. El vapor de agua que sale del intercambiador de calor como vapor saturado. Entonces aquí no conocemos de momento la fase 1, pero sabemos que la fase 2 es vapor saturado, ¿no? Entonces probablemente esperaríamos que fuera vapor sobrecalentado la fase 1. Es algo que tenemos que descubrir. Entonces intercambia con una corriente. Sí sabemos la presión 1, ¿no? Presión 1 sería un bar. 100 bares, 100 kilopascales, 101 megapascales. Entonces, en un bar, temperatura de 200, temperatura 1. Hay que tener mucho cuidado de no confundir los datos, ¿no? Y tenemos el vapor sale como vapor saturado a una presión de un bar. Pues la presión 2 es de un bar. Determine el flujo másico en kilogramos, ¿no? Entonces nos pide determinar el flujo másico, flujo del agua, del vapor de agua. Bueno, no voy a poner agua, ¿no? Que sería en kilogramos por segundo de momento, ¿no? Acá tenemos el flujo del refrigerante, que serían 10 kilogramos por segundo. 10 kilogramos por segundo. Muy bien. Ya tenemos los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide? Si el vapor de agua sale del intercambiador de calor como vapor saturado, un bar, determina el flujo máximo. La pregunta es, ¿por qué ecuación nos vamos? ¿Por qué ecuación nos vamos? Obviamente que, como no tenemos áreas ni velocidades, pues no nos podemos ir por aquí. Entonces tiene que ser por el balance. La pregunta es, ¿por qué balance nos vamos a ir? Si nos vamos por el balance de una línea o de dos líneas. Si nos vamos por el balance de una línea, tendríamos que saber la tasa de transferencia de calor, pero no conocemos la tasa de transferencia de calor. Entonces tenemos que irnos porque tendríamos dos incógnitas, tanto el flujo másico como la tasa de transferencia de calor. Entonces lo más recomendable es irnos por el balance de dos líneas. Voy a copiar la ecuación y me la voy a llevar al problema. En este caso, la incógnita que nos están pidiendo es esta que está aquí, el flujo másico del agua, ¿no? Esta que está aquí. La que no conocemos, ya conocemos la del
refrigerante. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener las entalpías de las 4 líneas. Entonces voy a ponerlo un poquito más abajo para empezar a hacerlo. Entonces sería H1 y H2 kilogramo, kilojoule sobre kilo. Entonces sería lo mismo, tenemos que obtener H1, H2. Para eso necesitamos determinar la fase. Tenemos la presión y la temperatura. Vamos cualquiera de las dos. 38, si hay 38 tenemos la presión. Tenemos la presión. Entonces nos da la presión de saturación es igual a esta presión en kilopascal, ¿no? Kilopascales. Es la presión de saturación. Vemos nosotros que la presión de saturación, que la presión del sistema es mayor a la presión de saturación a la temperatura de 38, por lo tanto tenemos un líquido comprimido. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los datos? Pues como no tenemos tablas de líquido comprimido, vamos a considerar que se comporta como un líquido saturado a la temperatura de 38. Entonces la entalpía será la del líquido saturado a la temperatura de 38. Recordemos que esta condición se tiene que obtener, esta propiedad, en función solo de la temperatura, porque la presión no afecta un líquido que es incompresible, ¿no? Por lo menos a las condiciones de temperatura o presiones que trabajamos, ¿no? Entonces tomamos a 38 grados, que esté en la primera columna la temperatura, y seleccionamos la entalpía del líquido saturado que tenemos nosotros aquí. Nos la llevamos, ¿no? Ya tenemos la primera entalpía. Ahora, la entalpía 2, tenemos que determinar la fase. Tenemos 900 kilopascales, 80 grados, vamos a ver si está 80 grados, 80, y tenemos aquí su presión de saturación, ¿no? Entonces la presión de saturación es de kilopascal, ¿no? Vemos que la presión es menor a la presión de saturación a la temperatura de 80 grados, por lo tanto es un vapor sobrecalentado. Todas estas reglitas ya la vimos en su respectivo unidad 2, que vimos problemas de cambio de fase, ¿no? O haciendo los diagramas es mejor. El diagrama de temperatura, volumen específico o presión, volumen específico es lo más recomendable. Entonces voy a marcar esto como un dato importante, y como las entalpías, que son los que vamos a ocupar para los cálculos. El flujo también. Entonces vapor sobrecalentado. Entonces necesitamos el dato en megapascales, ¿no? Megapascales. Entonces 0.9 megapascales, una temperatura de 80. Vamos a ver si hay 0.9, 0.4, aquí está 0.9 y una temperatura de 80, ¿no? Entonces, los datos que hay que obtener son estos de aquí. Nos interesa solamente la entalpía. Aquí la tenemos, 0.9 megapascales, 80 grados centígrados. Lo llevamos. Ya tenemos la H2. Esto que estamos haciendo es unidad 2, ¿no? Problemas de cambio de fase para obtener las propiedades de las tablas de vapor. Muy bien, quiere decir que ya tenemos todo este término que está aquí. Todo este término le voy a poner así, término
término L1, ¿no? L1, dos puntos, y vamos a calcular, ¿no? Entonces sería H2 menos H1 por el flujo máximo. ¿Qué unidades nos van a dar? Pues es este por este, los kilogramos se van a eliminar y me va a quedar en kilojoule sobre segundo. Es un término que vamos a ocupar. Muy bien. Ahora nos faltan las entalpías. Necesitamos la fase de aquí, tenemos la temperatura y la presión. Vámonos a irnos a las tablas, a la A4. Serían 200 grados, 200 grados, aquí está la presión de saturación, 200 grados, tabla A4. Entonces, esta es la presión de saturación, 100 kilopascal. De pascales, ¿no? Como la presión del sistema es menor a la presión de saturación a la misma temperatura, esto es un vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces la entalpía lo tendríamos de tabla. Como ya habíamos esperado, esto es un vapor sobrecalentado. La finalidad es enfriar este vapor sobrecalentado a través del refrigerante. Entonces es lógico lo que nos está dando hasta el momento, ¿no? Entonces 0.1 megapascales y una temperatura de 200. Entonces nos vamos a las tablas de sobrecalentado, tablas de agua sobrecalentada, 0.1, aquí está, 0.1 megapascales, 200 grados, ¿no? Serían estas que están aquí. 200 entalpía. Esta sería la entalpía. ¿Es lógico que tenga una entalpía tan alta? Sí, porque es un vapor sobrecalentado de alta energía. Este dato lo dejamos ahí. Aquí ya sabemos que es vapor saturado, así que solamente como nos encontramos en la región de saturación, nada más necesitamos una propiedad intensiva específica con la presión es suficiente, ¿no? Entonces nos regresamos a las tablas de saturación, pero ahora a la A5 que tiene la presión, en este caso 100 kilopascales. Entonces serían 100 kilopascales, donde voy a tomar la entalpía del vapor saturado, la que está aquí. Es lógico que tenga menor entalpía el vapor saturado que el vapor sobrecalentado. Sí, es lógico. Entonces ya tenemos todos los datos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer esta división y pasarla dividiendo, ¿no? Entonces nos va a quedar este término entre la resta, ojo, H1 menos H2. Ahí nos quedó. Entonces la respuesta del inciso A es flujo másico. Ese flujo másico de 10.5. Vamos a redondear. 10.5 sería el primer inciso. Ahora en el inciso B nos dice considerando el mismo cambio de estado, y el flujo del refrigerante se limita a 5 kilogramos, quiere decir que el flujo de refrigerante ahora lo voy a bajar a 5. Determine, además el flujo másico del vapor sigue siendo el mismo, determine la temperatura de salida del vapor en grados centígrados. ¿Qué significa esto?
esta va a cambiar, estas no van a cambiar, esta va a cambiar, esta va a seguir la que calculamos, el H1 va a permanecer igual, pero el H2 no, el H2 va a cambiar. El H2 va a cambiar y por lo tanto es la que necesitamos obtener. ¿Sí? Porque es la que nos va a permitir, conjunto a la presión, saber dónde se genera el vapor saturado con estas condiciones en la tabla de saturación, porque el cambio de estado se debe mantener. Entonces vamos a poner el nuevo flujo, que lo voy a poner flujo, voy a poner lo mismo, pero ahora es de 5 kilogramos sobre segundo, y vamos a calcular nuevamente el término. Vemos que se nos van a mover sería el H2, el H1 y esto sería el flujo. Se nos quedó. Entonces H2 menos H1 por el flujo. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta de aquí para calcular la H2 nueva, ¿no? H2, estamos aquí resolviendo inciso B, ¿no? Entonces H2 que va a quedar en kilojoule sobre kilogramo, entonces nos va a quedar este término entre el flujo básico que calculamos y ahora la H2, esta va a pasar restando, va a pasar restando el H1 y al final todo lo voy a multiplicar por menos 1. Ahí está. Entonces nos quedó la H2. Nos damos cuenta que cuando reducimos el flujo, la entalpía queda más arriba. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor depende del flujo. Entre más alto sea el flujo, mayor transferencia de energía se va a dar. Entonces, como estoy reduciendo el flujo a la mitad, la entalpía con la que sale el vapor saturado es mayor porque realicé menos transferencia de energía. Entonces vamos viendo. Ahora tenemos esta presión 100 kilopascales. Bueno, ahora tenemos que buscar con esta entalpía qué temperatura y presión son las condiciones de saturación. Entonces serían 2775 esto va para acá. No, si se va para acá. Se brinca mucho. Perdón, estoy tomando esto. 2700, aquí está, punto 2. 2775.2, lo vamos a redondear. Aquí está. Entonces la temperatura es esta, ¿no? Esta es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase, porque estamos en vapor saturado, estamos en la región de saturación. Entonces la respuesta
La T2 sería kilojoules, perdón, grados centígrados. Es una temperatura menor, ¿no? Pero la presión es mayor. Es un sistema con más energía. Entonces esta sería la respuesta del TD, ¿no? Del inciso B, la temperatura. ¿Por qué la tomamos de la tabla de saturación? Porque nos dice el problema que es que consideremos que es el mismo cambio de estado, o sea que va a ocurrir de líquido comprimido a vapor sobrecalentado y que de vapor sobrecalentado a vapor saturado, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el último dispositivo que vamos a estar estudiando en el curso, que son las válvulas de estrangulamiento. Las válvulas de estrangulamiento es cualquier dispositivo que restringe el flujo, lo cual causa una caída de presión importante en el fluido. Algunos ejemplos son las válvulas ajustables, puede ser un tapón poroso o puede ser un tubo capilar, que depende, venga un tubo más grande y después se force el fluido a pasar por un tubo mucho más pequeño, un tubo capilar, ¿no? Normalmente el que usan los sistemas de refrigeración, como los refrigeradores, tiende a ser el tubo capilar. La válvula de estrangulamiento es este diagrama que tenemos nosotros aquí, donde viene el fluido y luego por una apertura muy pequeña hacemos pasar el fluido, ¿no? Entonces, ocasionando una caída de presión. De igual manera, si es un tapón poroso, donde viene el fluido y tiene que pasar ahora por poros muy pequeñitos, ocurre una caída de presión. Lo que va a ocurrir al salir el fluido, al pasar por este proceso de estrangulamiento, va a ocurrir el descenso característico de la temperatura. Y aquí, ¿qué es el que nos permite? Nos permite los procesos de refrigeración. Entre más alta sea la caída de presión, mayor será el descenso, ¿no? Por eso normalmente en un sistema de refrigeración tenemos un compresor que nos ayuda a aumentar la presión del fluido que va a entrar a la válvula de estrangulamiento, cual sea que se utilice, ¿no? Entonces va a ocurrir esta disminución, esta caída de temperatura. Con respecto a la ecuación de la primera ley para sistemas abiertos, estos dispositivos son muy pequeños, por lo tanto esto tiende a ser cero. El área también es muy pequeña para que ocurra una transferencia importante, no realizan trabajo, no tienen que ver con energía potencial ni con energía. Entonces quiere decir que este es 0, este es 0, este es 0, este es 0. Entonces al final de cuentas nos quedan que las entalpías, diferencia de entalpías son iguales a 0. Este que está restando lo paso para acá y me queda sumando. Entonces esta sería la ecuación. La ecuación anterior no establece que la entalpía sea constante durante el proceso, sino que la entalpía inicial y final van a ser iguales. Un proceso que cumple con esta ecuación se conoce como proceso de estrangulamiento, ¿no? Entonces vamos a verlo esto reflejado en un problemita. Nos dice aquí que por un tapón poroso se estrangula refrigerante 134A desde un líquido saturado, que sería la fase 1, a una temperatura 1, hasta un estado final de una presión 2 de 2 bares, ¿no? Determine la temperatura final y el estado físico del fluido, fase 2, ¿no? Temperatura. Vamos al Excel para resolverlo. El último problema, ¿no? Vamos a guardar. Está el diagrama. Primero es un refrigerante 134A. La fase 1 me dice que es líquido .
comprimido, tenemos que, perdón, líquido saturado, a una temperatura 1 de 32 grados. Nos dice a un estado final y una presión, no sabemos cuál es la fase 2, lo que nos está pidiendo el problema, y una temperatura 2 tampoco sabemos, y la presión 2 nos dice que es de 2 bares, ¿no? O 200 kilopascales, presión 2. Muy bien, nos pide la temperatura final y nos pide la fase, ¿no? ¿Qué ocupamos? Pues sabemos que de acuerdo a la ecuación, pues si es un proceso de estrangulamiento, pues la fórmula es esta, ¿no? Se debe de cumplir esta condición para que sea un proceso de estrangulamiento. Entonces, pues debo obtener la H1, cada vez el H2, kilojoule sobre kilogramo. Entonces el líquido saturado a 32 grados. Nos vamos a las tablas del refrigerante. Aquí estamos. Perdón, esto es agua saturada. Como lo que demasiado. Aquí estamos, ¿no? Temperatura de 32. Su entalpía 32. El líquido saturado, entonces la entalpía es la HF, ¿no? Entonces, vamos aquí. Para que se cumpla el proceso de estrangulamiento, esta tiene que ser igual. Entonces ahora tenemos una presión de 200 y una entalpía. Vamos a ver qué fase es. Entonces nos vamos a la tabla de acá, buscamos 200 y aquí está. Entonces vamos a comparar nuestra H con la del líquido saturado y la del vapor saturado. Okay. Las mismas unidades a 200 kilopascales, ¿no? Aquí está la HF y acá está la HG. Como es nuestra entalpía contra la de líquido saturado y vapor saturado, está entre medio. Entonces la fase es una mezcla saturada, líquido vapor o un vapor húmedo, ¿no? Quiere decir que para pues que esta es una propiedad promedio, ¿no? Entonces la temperatura es esa temperatura, la temperatura de saturación a esa presión. Entonces esta es la respuesta. No, menos 10. Bien, menos 10. No me la quito, ¿no? Ahí quedó. Entonces esta es la respuesta, esta es la fase. Observamos que de 32 grados hace una caída de la temperatura a menos 10. Aquí no pusimos la presión, pero hay una caída de presión, ¿no? Es una mezcla saturada, aunque ustedes me pongan esto en el examen, con eso yo me doy cuenta si realmente determinaron bien la fase, ¿no? Entonces esta sería la respuesta y este sería el último dispositivo. Hasta aquí llegamos con la unidad 3.